Buenos días, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a su programa informativo Hablando Claro, un programa donde abordaremos temas muy importantes, pero sobre todo informativos. Acompáñanos a ver. Hola, mi nombre es Irma Mariana Santoya Hernández. El tema de hoy es lenguaje y comunicación. El lenguaje es una herramienta que facilita al ser humano a realizar o expresar sus ideas, pensamientos, emociones y que se materializa a través de signos verbales produciendo la comunicación. El lenguaje y la comunicación están muy relacionados entre sí. El lenguaje aplica los signos y la comunicación se vale de diferentes elementos, donde se configuran los signos lingüísticos. El lenguaje es la capacidad de expresarse y comunicarse a través de signos orales, escritos o gestuales. El lenguaje es una facultad innata del ser humano, pero para poder utilizarla se debe aprender a utilizar una lengua específica. La comunicación es la acción para comunicar información entre dos o más personas para poder transmitir o recibir opciones. La comunicación se puede utilizar para una intención específica, como para informar o ordenar. El lenguaje y la comunicación se pueden relacionar de la siguiente manera. Número 1. El lenguaje es la herramienta principal para comunicarse. Número 2. El habla es la acción de utilizar una lengua para poder comunicarse. Número 3. La lengua es un sistema específico de signos que se utilizan para poder comunicarse. Número 4. El canal es el medio físico que se utiliza para poder transmitir el mensaje. Y por último, número 5. El propósito de la comunicación puede verse influido por las circunstancias materiales por las que se produce. Bueno, esta fue mi parte y continuará con mi compañera Leti, que les hablará un poquito más sobre el tema. Yo soy Leti, les voy a hablar de los estereotipos de México. Vamos a ver primero por qué es estereotipos. Los estereotipos son muy comunes en los pueblos, en todos lados, familias, escuelas, en todas partes. Los estereotipos siempre se usan para describir a una persona o clasificar por su construcción, por su lenguaje, por su forma de ser, por su economía. Son cuando le pones también con el género, se atribuyen los roles, los rasgos, se caracterizan. Se distingue más entre mujeres y hombres. Un ejemplo es como de que mujeres siempre deben usar rosas y los hombres siempre azul. O que las mujeres son muy chillonas y los hombres no chillan para nada. Los estereotipos siempre son más comunes en los géneros, como les comento hace rato, de mujeres o hombres. Siempre viene desde la familia regularmente, de la población. Las características de los estereotipos son ideas incluyentes de las sociedades que hacen sentir a una persona mal, como discriminada, ya sea por el tipo de habla, por no sé, por todo tipo. Realmente son, ahora sí que los estereotipos están en todas partes, hasta en las televisiones, en las novelas, están en todo el mundo literalmente. Los estereotipos pueden generar prejuicios, discriminación. Regularmente los estereotipos hacen creer a la gente menos, literalmente, porque siempre es como de que, ay, otro ejemplo puede ser que, ay, tú no puedes estar con nosotros porque hablas otra lengua. O sea, literalmente todos los estereotipos están en nuestra vida cotidiana y mucho tiempo no nos damos cuenta de que hasta nosotros mismos podemos ser o dar un estereotipo y no estamos dando cuenta que es un estereotipo y que a la gente las puede hace sentir mal. Bueno, mi compañera Luz les dará algo muy importante, una información muy importante que igual se une con los estereotipos, entonces vamos con ella.
Hola, ¿qué tal? Yo soy María de la Luz y les hablaré sobre los prejuicios que se vinculan un poco con los estereotipos que mi compañera Leti les acaba de mencionar hace un momento. Pero, ¿qué son los prejuicios? Los prejuicios son ideas u opiniones preconcebidas, por lo general son negativas respecto de algo o alguien. Es decir, es un juicio formado antes de poder experimentar la realidad directamente. O sea, que uno conozca o sepa. Forma parte de los procesos mentales inconscientes del ser humano, que modifican subjetivamente su capacidad de percibir la realidad. Un claro ejemplo de un prejuicio es cuando nosotros como personas comenzamos a conocer a nuevas personas y sin conocerlas del todo comenzamos a dar opiniones, a una idea y, como lo dice aquí, crear un juicio sobre esa persona sin conocerla del todo, del decir, es que esa persona es mala o es que esa persona es un ejemplo, claramente. Esa persona vive en una zona muy fea donde hay malandros, entonces ella también es una malandra. Pero no estamos o no nos consta que esa persona va a ser igual a todos, porque pues no la conocemos. Otro de decir, o sea, sin socializar, sin conocerla, así, decir, no, es que esa persona es bien grosera y bien sangrona y bien payasa y se cree mucho, pero ni siquiera la conocemos, pero ya dimos una opinión o un juicio sobre esa persona. Y yo creo que eso le puede afectar al círculo, por decir, para que otras personas lo crean y decir, ay, no, sí, esa persona es así, pero no la conocen. O sea, ya crearon su idea sobre eso. Los prejuicios suelen tener raíces en lo afectivo y a través de ellas fuerzan ideas infundidas que poco o nada tienen que ver con lo que pueden experimentar en la vida real. Es frecuente que traigan consigo sensaciones de miedo, desprecio u hostilidad, que a menudo concede a acciones del mismo tipo. No obstante, es posible que se trate de lo contrario, de actitudes de favoritismo y aceptación previa. Pues eso ha sido todo por mi parte. Los dejo con mi compañera Estrella, que profundizará un poco más sobre los temas. Gracias. Muchas gracias, Luz, por la información que nos acabas de brindar. La verdad es de que es muy importante lo que nos acabas de decir. Yo les seguiré informando sobre la relación que existe entre la comunicación y los estereotipos y prejuicios. Bueno, primero que nada, los estereotipos son ideas que adquirimos socialmente y también los estereotipos crean prejuicios. Y bueno, la verdad es que esto es una relación bastante compleja y bidireccional, entonces les hablaré un poco cómo la comunicación perpetúa en los estereotipos y prejuicios. Primero que nada, cuando nos comunicamos y estamos repitiendo de estos prejuicios y estereotipos, estamos reforzando de ellos. Por otro lado, las imágenes y símbolos pueden evocar estereotipos y prejuicios. También la comunicación puede influir en la formación de modelos estereotipados. Y bueno, el cómo ahora afectan los estereotipos y prejuicios en la comunicación. Primero que nada, pueden distorsionar la percepción de la realidad. También pueden generar malentendidos y conflictos. También pueden impedir la aceptación de nuevas ideas, por lo mismo de que estamos tan cerrados a un estereotipo, tan cerrados a un prejuicio, que nos cerramos completamente a abrirnos a nuevas ideas. La comunicación basada en estereotipos y prejuicios también puede generar mucha desigualdad. Como lo dije antes, o sea, el que nos cerramos a un solo modelo, no queremos abrirnos a más y simplemente
excluimos a esas personas que no entran en nuestro estereotipo. Voy a comentar algunas estrategias que podríamos hacer para combatir de estos prejuicios y estereotipos, que primero que nada podría ser la educación y generar conciencia del por qué el uso de estos está mal. Algunos están mal, porque tampoco generalizo. También la promoción de la empatía y el uso de imágenes y símbolos más positivos, también el uso del lenguaje inclusivo. Y bueno, todo el mundo vive rodeado de prejuicios, pero no significa que debemos de vivir en base de ellos. Y bueno, mi compañera Perla les seguirá hablando un poco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla y yo voy a seguir con este tema muy interesante que es de los estereotipos y prejuicios, y yo lo voy a vincular un poquito pues aquí en México, en nuestro país. Y recordemos que los estereotipos y prejuicios pues son lingüísticos. En México los estereotipos y prejuicios lingüísticos son comunes y reflejan profundas divisiones sociales y culturales. Estos prejuicios suelen estar relacionados con el uso del español, las lenguas indígenas y las variantes regionales del idioma. Aquí algunos ejemplos de estos estereotipos y prejuicios. 1. Lenguajes indígenas. Existe un estigma hacia quienes hablan lenguas indígenas. Muchas personas asocian a los hablantes de la lengua indígena como la falta de educación o pobreza o ruralidad, lo cual contribuye a la discriminación social y económica. Pues muchas veces hemos visto cómo hoy en día ya no se conoce sobre estas lenguas pues sí, indígenas, y solo se llegan a conocer pues en los pueblitos originarios, pero hoy en día ya no se oye sobre estas lenguas, ya no se conoce, y pues muchas personas lo asocian a que son pobres o indígenas, incluso lo llegan a ocupar como una parte de discriminación. El siguiente punto son las variantes regionales del español. Cada región de México tiene sus propias particularidades lingüísticas, acentos, léxico, modismo, y a menudo se asocian estereotipos a cada uno. Por ejemplo, los hablantes del norte son percibidos como directos o rudos, mientras que los del sur pueden ser considerados como perezosos o menos educados. No sé, algunas veces llegamos por ejemplo, a burlarnos de los yucatecos, que hablan así como de una forma diferente, o los chilenos, o como dice ahí, los norteños. Entonces, pues cada parte de México llega a tener este tipo de acentos o léxicos que ocupan. Número 3. Niveles de educación. Pues bueno, muchas veces nosotras llegamos a discriminar en este aspecto a varias personas, porque llegamos a decir que pues dependiendo su vocabulario es pues el nivel en el que se encuentran. Por ejemplo, muchas veces decimos que no sé, el que habla naco es porque es pobre o es de una familia pues humilde o cosas por el estilo, pero el que habla acá como muy fresa o cosas así, pues es el que pertenece a una familia rica con dinero. Entonces muchas veces llegamos a percibir este tipo de cosas y llegamos a poner estos estereotipos de formas que no nos damos cuenta, y pues en lo personal yo sí llego a sentir que las personas que hablan de manera pues no sé, naca, por así decirlo, no tienen mucha, pues sí, no tienen mucha clase, por así decirlo. Estos estereotipos y prejuicios lingüísticos afectan negativamente la identidad cultural y social de muchas personas en México, reforzando desigualdades y limitando la diversidad lingüística y cultural. Y pues bueno, esta es toda parte de mi participación sobre esta información. Ahora pasaremos con mi compañera Dulce, que continuará y terminará con este tema muy importante de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, Perla. Bueno, para finalizar ya con este tema, yo les voy a dar algunos ejemplos de estos estereotipos y prejuicios que se observan fácilmente en México.
Para empezar, con uno muy claro. Algunas veces hemos llegado a conocer personas que vienen de otros estados y algunos de esos estados tienen ciertas lenguas que son pues características de su estado. ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien que habla una lengua diferente lo tratamos mal o lo etiquetamos de cierta manera como raro? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo se ve muchísimo es los shows de comedia. Creo que todos conocemos un poco estos tipos de show que utilizan se basan en cierta característica y generan prejuicios. Un ejemplo muy claro de eso es la India Yuridia, que al dar su show y obtener este personaje genera estos prejuicios de que todas las personas que provienen de un pueblo son así, y eso pues está mal. Otro ejemplo que también es muy común es cuando conocemos a una persona y dice una frase o una palabra que nosotros no estamos acostumbrados a que se diga así. Entonces generamos esa etiqueta de que está mal o de que es un ignorante, cuando no, lo único que pasa es que no aceptamos que en otros lugares se puede decir de diferente manera. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y sigan con la programación. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este canal haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan viendo nuestro programa Hablando Claro, el programa que te brinda la información más importante y relevante hasta el momento. Hasta la próxima.